Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Tony. Buenas noches a todos sus televidentes. Legal en casos de presunta violación en cuarentena, la cuarentena, y se manda también a coordinar al Ejecutivo y Legislativo para legislar sobre esto, más lo de los salvadoreños varados. ¿Podrías explicarle a la audiencia las implicaciones de estas decisiones de la sala? Exacto. Claro, digamos, yo creo que hay que separar los temas. El primer tema tiene que ver con las detenciones, ¿no? La resolución de la sala, bien es cierto que los tuits han sido, digamos así decirlo, bastante light, pero la resolución sí es muy contundente y me voy a permitir leer una parte. Dice la resolución: en otras palabras, el presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria. Esto significa entonces que, lo voy a decir con todo respeto, que lo que declaró hoy en la mañana el asesor del asesor de Casa Presidencial fue una colección de falsedades, de distorsiones y de ambigüedades. La resolución de esta tarde de la sala deja clarísimo que las personas no pueden ser detenidas por simplemente incumplir la cuarentena. A las personas no se les puede andar doblando la muñeca y detenerlas, no les pueden llevar el carro a Changalo. No hay ninguna base legal para eso. A mí francamente, hoy yo escuché las declaraciones del asesor de Casa Presidencial y me quedé prácticamente estupefacto. Decía unas cosas que no tienen absolutamente ninguna base legal. Ahora bien, Salvador Enrique, lo que se busca con esto es que más personas se contagien de coronavirus y que al mismo tiempo lleven la enfermedad o lleven el virus a su familia o a su entorno. ¿Qué procede entonces a fin de que se haga cumplir la cuarentena legalmente hablando? Pues lo que ha dicho la sala, la Asamblea debe de emitir una ley formal, es decir, una ley que establezca cuáles van a ser las consecuencias y cuáles van a ser los procedimientos. El problema es que no existe una ley, Diana Verónica. Y como no existe una ley, sencillamente el Ejecutivo ha entendido que se puede estar llevando las personas a centros de cuarentena. O sea, lo que está diciendo la sala es, Asamblea emita una ley y esto no puede hacerse por decreto ejecutivo. Sí, no, pero es que de todos modos, Tony, ni siquiera el decreto ejecutivo autoriza estarse llevando las personas. No hay ninguna disposición legal, ni reglamentaria, ni decreto ejecutivo, ni ley que autorice lo que se está haciendo. Ese es el problema. Okay. De todos modos, ¿qué es esto? Digamos, si la lógica es de estar evitando aglomeraciones y todo, hemos visto los videos donde tienen 30, 40 personas reunidas en un patio, ¿no? Sin la debida separación, porque han sido detenidas en una noche. Y por lo tanto lo que están haciendo es colocándolas en riesgo. Debe de haber una ley formal para poder hacer todo esto, Diana Verónica y Tony. Okay. No puede ser la voluntad del Ejecutivo así nomás. Ok, tiene que ser entonces la Asamblea Legislativa con el Ministerio de Salud quienes coordinen entonces el procedimiento a seguir para aquellas personas que estén violando la cuarentena, pero no puede ser el ser retenidos entonces. Sí, porque ahí también la sala emitió una nueva resolución en el habeas corpus 148-2020, reiterando también la obligación, Enrique, de los ciudadanos de cumplir con la cuarentena domiciliar ordenada por el gobierno. Totalmente de acuerdo. Todos los ciudadanos debemos de cumplir con la cuarentena. Este servidor tiene 17 días de no salir de la casa. O sea, hay que cumplir con la cuarentena. Eso es, nadie está discutiendo eso, pero no puede ser que sin ley se estén deteniendo a las personas. Debe de haber una ley que regule este tema. Lamentablemente, el Ejecutivo falló en el sentido de que no presentó a la Asamblea Legislativa una ley diciéndole, mire, quien viole esta cuarentena va a tener estas consecuencias. En estos momentos nadie puede ser detenido, inclusive la sala dice clarísimamente que tiene que ser sobre la base de una ley y que nadie puede ser detenido mientras la ley no esté vigente, que haya sido publicada en el diario esté vigente. ¿Qué debería suceder entonces con las personas? Eran casi 200 en las últimas horas. En las últimas horas, pero van más de 1,000 personas que han sido retenidas. No, los de la última, de la cadena, de la cadena ahora para acá.
¿Qué debería suceder con estas personas que están en centros de contención? Lo que tendría que suceder es que, y ahí es donde también el asesor le mintió al pueblo salvadoreño, porque ya el ministro de Salud dijo que no les están haciendo los exámenes a las personas detenidas, tendrían que hacerle los exámenes, determinar si esas personas pueden ser una fuente de contagio y si no lo son, mandarlos a sus casas, con supuesto con la obligación de cumplir la cuarentena. Y es que aquí también falta imaginación, Tony y Diana Verónica, por ejemplo, que dicen que la gente se las van a mandar a la casa, entonces no van a cumplir y que la gente de todos modos va a salir. ¿Y por qué no recurrimos a mecanismos modernos, no? En lugar de estar encerrando a las personas, ¿y por qué no hacen una ley? Y aquí estoy pensando en voz alta, ¿no? Donde les pongan los brazaletes electrónicos y todo para saber que van a estar en su casa, por ejemplo, a las personas que incumplan, en lugar de estarlas encerrando y, como dice el mismo ministro, con el riesgo que se contagien. Ok, ¿y el tema de multas, como en otros países? También, pues digo, puede ser multas, puede ser obligación de la cuarentena a través de brazaletes, pueden haber mecanismos, ¿no? El punto también es que lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa junto con el Ministerio de Salud a solicitud del órgano ejecutivo. Exactamente, así es, totalmente de acuerdo, Diana. Ok. El otro tema es... los salvadoreños varados. Exacto. Elaborar un plan de repatriación programado, priorizando los casos más urgentes y cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes. Exactamente. Hay que tener en cuenta algo. No hay ninguna norma que haya autorizado el ingreso de los salvadoreños, inclusive en los decretos de restricción de los derechos fundamentales, en el régimen de excepción, claramente indica que no está suspendido el derecho de ingresar al país. Ese derecho no está suspendido. Lo que ha sucedido es como el aeropuerto está cerrado, entonces la gente no puede venir. Y el Ejecutivo sencillamente se ha lavado las manos diciendo, bueno, aquí no pueden venir. Igual, como muy bien ha dicho la Sala, debe de emitirse un mecanismo, como ese derecho no está suspendido, deben establecerse un protocolo para que estas personas, de forma ordenada, y garantizando que puedan regresar las que pudieran tener una mayor afectación porque tengan que seguir tratamientos de salud que no pueden seguir en estos otros países, porque ya no pueden estar costeando su mantenimiento fuera del país, pueden estar retornando a El Salvador. Por supuesto, siguiendo en debida forma y estableciendo reglas claras y precisas de resguardar las cuarentenas que se impongan como medidas sanitarias. Sí, estas personas deberán saber que irán a cuarentena, ¿verdad? Lo cual todos han expresado que están dispuestos a cumplir. Lo que necesitan es que se les permita regresar por vía aérea al territorio. Sí, y dice priorizando los casos más urgentes y cumpliendo con los protocolos sanitarios. Exactamente, digo, es igual, es que en lugar de hacer las cosas de hecho y hacerlas, digamos, por la simple voluntad, hay que establecer reglas claras y precisas. Eso es lo que le está ordenando la Sala. Priorice los casos urgentes y haga que la gente cumpla con las medidas sanitarias. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, la Sala Constitucional, Enrique, está ejerciendo este mecanismo de control entre poderes y había estado bastante ausente hasta esta fecha. Sí, no, digamos, siendo franco, digamos, conociendo la historia de nuestro país, te puedo decir, digamos, que a esta hora y a este día me siento satisfecho con la resolución de la Sala. Sin embargo, pues como ciudadano, como persona, me preocupa también un poco esa parsinomia, ¿no? La Sala se ha tardado 12 días en dictar la resolución de seguimiento, 12. Cuando esté en riesgo tu propia vida, cuando esté en riesgo tu libertad personal, 12 días es una eternidad. Así que yo sí felicito a la Sala porque ha actuado, pero yo le pedí a la Sala que siga actuando, que actúe con contundencia y que actúe con agilidad. En estos momentos son los momentos donde los tribunales, donde como dicen en el sistema anglosajón, donde las cortes deben demostrar lo que valen. Ok, ¿qué va a pasar con las personas que ya han sido retenidas para el cumplimiento de esta resolución de la Sala? ¿Deben ser liberadas a la brevedad posible las más de 1.200 personas? Yo esperaría que no las liberen así sencillamente por liberarlas. Yo esperaría que las liberaran siguiendo mecanismos de control sanitario, por ejemplo, hacerles exámenes, ¿no? Ver si hay algunas personas que muestran algunos riesgos y enviarlas a y aquellas personas que no tienen riesgos, enviarlas a su casa a que cumplan la cuarentena, y aquellas personas que sí muestren algún riesgo o que hayan podido tener
algún nexo con la epidemia, pues entonces sí serán obligadas a guardar a llevar la cuarentena. La cuarentena, pero no porque hayan violado la cuarentena, sino que sencillamente porque se pueden convertir en una fuente de contagio. Muy bien. Okay. Enrique, Anaya, muchísimas gracias por poner en contexto estas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que como tú dices, pues se requiere un poco más de sentido de urgencia de este organismo, porque pues muchas cosas están pasando en el país, ¿verdad? Con el tema del COVID-19. Y como estamos en un momento de emergencia, ¿verdad? No se entonces puede el equilibrio debe ser inmediato. Salvador Enrique, qué gusto saludarte. Gracias. Un gusto, pasen buenas noches. Saludos.